Hola, buenos días. Estamos aquí para iniciar las charlas con vista. En estos momentos iniciamos salud y cuidado ocular en la oficina de farmacia. Habrá una primera parte que será dirigida por la doctora Vázquez. La doctora Vázquez es oftalmóloga del Instituto de Microcirugía Ocular en Barcelona y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego habrá una presentación de los fitocolirios de la línea BIS. Antes de iniciar, quisiera hacer una pregunta, una encuesta sobre un tema que nos puede interesar. Y la pregunta es: ¿cuántos pacientes piden colirios en su oficina de farmacia cada semana? Vosotros con el ratón podéis pasar por las diferentes preguntas, la A, B, C, para votar cuál de las respuestas se ajusta más a vuestras necesidades en la oficina de farmacia. Vemos que el resultado ha sido de 5 a 10 pacientes cada semana preguntan por una problemática ocular. Esto está variando. Y entonces visualizamos casi un 60% de vosotros habéis respondido que de 5 a 10 pacientes semanalmente os consultan sobre problemas oculares. Por tanto, es algo a tener en cuenta para poder hacer una buena indicación farmacéutica, tener una cierta formación para determinar qué producto es más adecuado para cada paciente. Y ahora pasamos a la doctora Vázquez, que os presentará toda una serie de problemáticas que se pueden encontrar y cómo determinar cuándo es necesario derivar al médico o cuándo podéis hacer indicación farmacéutica. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar de las patologías más frecuentes que pueden presentarse en los pacientes que podrían consultarles en la oficina de farmacia, para que, teniendo una información básica sobre estos pacientes, puedan orientarlos y ayudarlos un poco mejor. Vamos a enfocarnos inicialmente en la patología más frecuente, que es el ojo rojo. Es un término muy general porque incluye la gran mayoría de los problemas oftalmológicos en los pacientes, con lo cual no es un diagnóstico específico, sino simplemente una guía a la hora de buscar cuál es la causa de las molestias que tiene el paciente. Como podemos ver, hay muchas posibles causas de ojo rojo. Está la conjuntivitis, el cuerpo extraño, la erosión o las úlceras corneales, la uveitis, el glaucoma, el ojo seco y la dactiocistitis aguda. Estas son las más comunes, pero obviamente no son las únicas causas. Vamos a empezar con las conjuntivitis. Hay varios tipos de conjuntivitis. La primera de la que vamos a hablar es la conjuntivitis bacteriana. Esta está causada por diferentes tipos de bacterias. Aquí vemos enumeradas las más frecuentes, pero hay un sinnúmero de bacterias que pueden causar infecciones. En segundo lugar tenemos la conjuntivitis viral, que la más frecuente es la por adenovirus, y además tenemos conjuntivitis menos frecuentes por herpes. Conjuntivitis alérgicas, que usualmente tienen una característica estacional, aunque no exclusivamente. Está la primaveral, está la perenne, que es la que ocurre durante todo el año, la vernal, que es a diferentes alergenos que también pueden estar presentes durante todo el año, y la tópica, que es a un alergeno específico en un momento específico. Y por último, la irritativa, que es cuando hay alguna sustancia que está causando alergia en el ojo. La conjuntivitis bacteriana se caracteriza por una secreción amarillo-verdosa muy abundante, puede ser en uno o en los dos ojos. Obviamente viene asociada a un ojo rojo, al lagrimeo, un paciente que se empieza a presentar lloradera permanente, y puede asociarse a escozor, y en algunas ocasiones puede presentar también lo que llamamos sensación de cuerpo extraño. Este es un tipo de patología que lo ideal es conseguir un diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. Entonces, lo que podemos hacer inicialmente en la oficina de farmacia es orientar al paciente para utilizar colirios lubricantes y orientarlo para que consulte para poder hacer el diagnóstico específico y recibir tratamiento con antibióticos, para lo cual siempre nosotros tomamos cultivos antes de iniciar el tratamiento para evitar los falsos negativos, y usualmente se resuelven en una semana. Entonces, lo ideal en un paciente que tiene este cuadro es no medicarle antibiótico antes de ser visto por el oftalmólogo, para evitar que se nos falsifique el resultado del cultivo.
La conjuntivitis viral es otra causa muy frecuente, ocurre también muy asociado a las estaciones, a los cambios de temperatura. Se caracteriza por un cuadro muy típico de lagrimeo, que generalmente empieza de forma unilateral, pero que la mayor parte de las veces se vuelve bilateral. Se asocia también a una secreción mucosa, a diferencia de la bacteriana, la legaña que presenta el paciente no es verdosa ni amarilla, sino transparente, blanca o transparente. Se asocia a inflamación palpebral, los párpados se encuentran hinchados la gran mayoría de las veces y puede haber sensación de cuerpo extraño. Y como ya les mencioné, tiende a ser bilateral, aunque puede empezar primero en un ojo y luego en el otro, ya que es altamente contagiosa. El tratamiento inicialmente se hace sintomático, ya que como sabrán no tenemos tratamientos antivirales específicos, entonces al paciente se le indica tratamiento para mejorarle la sintomatología. Entonces le indicamos limpieza, para lo cual están indicadas las toallitas de limpieza palpebral, el uso de lágrimas artificiales muy frecuentemente y según el caso le podemos asociar corticoides o antibióticos para evitar una sobreinfección. Y es muy importante explicarle al paciente el alto contagio que tienen estas conjuntivitis para evitar el contagio, la contaminación de los colirios y el pasarle la conjuntivitis a otros miembros de su familia, aunque usualmente es imposible evitar el contagio entre personas cercanas. La conjuntivitis alérgica tiene múltiples causas, todas las personas tienen causas diferentes por las cuales pueden tenerla. Las más comunes son el polen, el polvo, las gramíneas, el pelo de animales, principalmente el de los gatos, y el ácaro de la humedad, es lo más común. Los síntomas son comunes a todos los pacientes: ojo rojo intenso, lagrimeo intenso, picor intenso. En general los pacientes notan mucho el lagrimol, el picor en la zona del lagrimal, pero puede ocurrir en el ojo en general. Y una sensación de cuerpo extraño que puede ser mayor o menor según el grado de evolución de la conjuntivitis alérgica. En esta foto, por ejemplo, vemos un paciente que tiene una conjuntivitis alérgica que le genera esta zona de inflamación en el limbo de la conjuntiva, lo cual genera una inflamación importante y una sensación de cuerpo extraño importante. Hay algunos pacientes que tienen inflamación en la parte posterior del párpado, que también genera mucha sensación de cuerpo extraño. El tratamiento básicamente se hace con colirios antialérgicos, antihistamínicos específicamente. Generalmente también se deben asociar a lágrimas artificiales porque la lágrima ayuda a diluir la concentración del alergeno en la lágrima, con lo cual el paciente notará mejoría sintomática. Y según el caso, en algunas veces se puede asociar corticoide, siempre bajo supervisión para evitar problemas de presión intraocular. Por último, en las conjuntivitis vamos a hablar de la irritativa, que es una causa que no siempre se nos ocurre en los pacientes. Es muy común en pacientes que están utilizando de forma crónica diferentes tipos de colirios, pacientes que se automedican o que preguntan por algún tratamiento y se les van mandando diferentes opciones buscando solucionar un problema. Y resulta que hay pacientes que lo que hacen es alergia a los conservantes de algunos colirios. Por eso es importante, dentro de lo posible, prescribir colirios que no tengan conservantes. El cloruro de benzaconio es uno de los más comunes, es uno de los que más alergia causa, y no solamente alergia, sino otros problemas en general. Entonces son pacientes que empiezan a hacer un ojo rojo, que pueden además asociarse a un eczema, como podemos ver en la zona periocular, que puede ser tan leve como el que vemos en esta foto, donde simplemente se ve como la zona de resequedad en la zona del canto medial, o tan severos como en el paciente de esta foto, en el que vemos que genera un eczema tan severo que le está generando un ectropion simplemente por la reacción alérgica al colirio que estaba utilizando este paciente, y que con suspenderle el colirio se resolvió por completo. Entonces los pacientes con conjuntivitis irritativa se presentan generalmente como una blefaroconjuntivitis: ojo rojo, lagrimeo, irritación, pero ya no solamente el ojo, sino también la zona periocular. Otras sustancias diferentes a los conservantes de los colirios pueden ser pinturas, disolventes, cloros y algunas otras sustancias que sean no comunes ni frecuentemente relacionadas a la zona periocular, tipo cremas o detergentes o lociones para las manos. Estos pacientes es mejor orientarlos a que empiecen a buscar qué puede ser la posible causa y empezar a manejarlos con lágrimas artificiales y con toallitas de limpieza palpebral. Ahora pasamos de las conjuntivitis al cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, el mismo nombre lo dice, es cuando dentro de la superficie ocular encontramos algo que no debería estar. Lo más común que cause un ojo rojo es cuando el cuerpo extraño está enclavado en la córnea.
Si el cuerpo extraño está en otra parte del ojo, genera simplemente sensación de cuerpo extraño, pero no genera ojo rojo. Cuando el cuerpo extraño está enclavado en la córnea, como lo vemos aquí, se ve un pequeño puntito aquí, y en este paciente lo vemos tanto aquí como acá. Da una sensación de cuerpo extraño muy intensa, un dolor muy intenso, una dificultad para abrir el ojo, que el paciente prácticamente no es capaz de hacer vida con ese ojo hasta que el cuerpo extraño se extraiga. El uso de lubricantes puede mejorar la sintomatología de forma temporal, pero hasta no extraer el cuerpo extraño el paciente no va a notar ninguna mejoría. Entonces es importante preguntarle al paciente si ha tenido alguna posible causa de un cuerpo extraño. Los pacientes que trabajan en construcción, por ejemplo, son muy comunes que tengan este problema. Se les puede recomendar una lágrima, un lubricante, pero lo ideal es que sean visitados para poder extraer el cuerpo extraño. Erosión corneal o úlcera corneal es cuando hay una disrupción de la continuidad del epitelio de la córnea. Generalmente causa mucha molestia y mucho dolor. Puede ser traumática, puede ser infecciosa por bacterias, por virus o por hongos, o puede ser por desecación o exposición. La traumática, el mismo nombre lo dice, generalmente puede ser por algún tipo de golpe. Sucede mucho en padres jugando con sus hijos que sin querer se dan un golpe en el ojo y les generan una úlcera traumática. En este caso vemos una úlcera en esta zona, vemos que está inflamada la córnea, vemos que la córnea tiñe con lo que llamamos fluoresceína, causa mucho dolor, mucha sensación de cuerpo extraño. Los síntomas son generales a todas las úlceras. La úlcera infecciosa, comenzamos con la bacteriana, se caracteriza por una inyección periquerática, que es esta forma blanquecina que se ve alrededor de donde está la lesión. Puede haber secreción, alguna cantidad de legaña puede presentarse. La mancha blanquecina en la córnea, además de la inyección periquerática, que es el leucoma que se genera. Puede haber dolor, fotofobia y disminución de la agudeza visual, que según qué tan comprometida esté la córnea. El tratamiento de la úlcera infecciosa bacteriana, y lo ideal es siempre tomar un cultivo inicialmente para poder hacer un diagnóstico específico y un tratamiento específico, pero siempre mandamos antibiótico-terapia empírica para empezar mientras esperamos el resultado de los cultivos. Por eso también es importante no prescribir antibióticos antes de haber sido visitados para no tener un falso negativo en el cultivo. Mientras tanto, el paciente puede ser tratado con lágrimas o con lubricantes, y se les debe colocar cicloplegia, que son gotas que relajan el músculo ciliar para disminuir el dolor que se causa durante la inflamación que tiene el ojo. La úlcera herpética es un tipo de úlcera bastante típico, relativamente común, que es causado por el virus del herpes simple. Causa un ojo rojo intenso, fotofobia intensa, sensación de cuerpo extraño, pero no genera secreción. Generalmente es unilateral, ocurre a cualquier edad, y genera este tipo de úlceras que vemos en las fotos, que llamamos úlceras dendríticas, que son úlceras que tienen esta distribución como en ramas, muy superficial, pero va siendo como lo que llamamos estas dendritas. Esto es característico o típico de la úlcera por herpes. Las úlceras por herpes deben ser tratadas con antivirales, específicamente con aciclovir, para que se resuelvan, porque pueden dejar secuelas importantes. Por último, tenemos las úlceras micóticas, que son las que son causadas por hongos. Lo más común es que sean causadas después de un trauma vegetal, pacientes que han sido heridos en el ojo por alguna rama, por algún tipo de planta, y también por el mal uso de las lentillas. Las personas que utilizan las lentillas más tiempo para el que están hechas las lentillas, o que duermen con las lentillas, o que no les hacen la limpieza correcta que deben hacerles. Se caracteriza por un ojo rojo intenso, fotofobia intensa, disminución de la agudeza visual, no hay secreción, pero la córnea empieza a coger este tono blanquecino a medida que se va penetrando la infección, que puede ser muy importante, dejar secuelas muy importantes que quiten la visión y que deban ser tratadas quirúrgicamente después. Por último, la úlcera corneal por desecación, que es por exposición corneal. Pacientes que no pueden cerrar el ojo por alguna razón, pacientes que por ejemplo, que han sido sometidos a algún tipo de cirugía y en la cirugía les ha quedado el ojo un poquitín abierto, pacientes que tienen parálisis faciales y no pueden cerrar bien el ojo. Es cuando simplemente una zona de la córnea queda expuesta al aire y se reseca. Entonces usualmente las úlceras ocurren en lo que llamamos la zona interpalpebral,
y son usualmente no muy profundas en estadios iniciales, pero si no se tratan pueden llegar a ser importantes también. Y como todos los problemas de epitelio, causan dolor y sensación de cuerpo extraño. El manejo inicial es un muy buen lubricante, colocarles colibrios sin conservantes para que puedan utilizarlos tan frecuentemente al día como sea necesario, que no les cause ningún efecto secundario el conservante. Vamos a pasar ahora a la uveitis. La uveitis es la inflamación de la uvea. La uvea es el tejido interno del ojo que comprende el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces, según qué parte de esta zona uveal se inflame, estamos hablando de la uveitis según donde esté localizada. Entonces, la uveitis anterior es cuando se inflama el iris y el cuerpo ciliar, o sea, la parte más anterior del ojo, y siempre causa ojo rojo. La uveitis intermedia, que es cuando se inflama el cuerpo ciliar posterior, la pars plana y la ora serrata, que es la parte interna del ojo, pero como la intermedia, como lo dice el mismo nombre, no la más posterior ni la más anterior, sino en la mitad, y la posterior cuando es la coroides y la retina, que es la zona más posterior del globo ocular. Estas dos uveitis no producen ojo rojo de forma típica. Vamos a mencionar específicamente la uveitis anterior entonces, porque es la que causa ojo rojo y es la que puede hacer que el paciente consulte en la oficina de farmacia. Se causa por un dolor periocular sordo, no es muy intenso pero es muy molesto, fotofobia intensa, disminución de la agudeza visual. El ojo rojo se caracteriza por lo que llamamos una inyección ciliar, que más que ser el ojo en general rojo, es como dilatación importante de todas las venitas alrededor del ojo. Y una pupila miótica, o sea, una pupila que está más cerrada de lo normal, independiente de la cantidad de luz que pueda haber en la habitación. Esta pupila miótica es lo que genera el dolor en estos pacientes, más que la inflamación, es el hecho de que la pupila esté cerrada. Esto causa un dolor como cuando una persona tiene un calambre en cualquier otro músculo, pues ese es el dolor que genera la pupila miótica. Hay muchísimas causas de uveitis, las más comunes son las enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades reumatológicas tipo artritis, tipo lupus, tipo artralgias. Puede haber también por infecciones como la sífilis, la TBC, la lepra, el herpes son las más comunes, como secundario a enfermedades malignas o idiopáticas, uveitis que no sabemos por qué son causadas. Y el tratamiento se hace según la causa, básicamente el paciente debe estudiarse, se le va a hacer exámenes completos y según la causa que encontremos se trata. Pero además todos los pacientes deben recibir tratamiento con corticoide para disminuir la inflamación y con cicloplegia para disminuir el dolor que les causa el espasmo del músculo ciliar. El glaucoma. Hay dos tipos de glaucoma, el glaucoma crónico y el glaucoma agudo. El glaucoma crónico es asintomático, no da ningún tipo de síntomas. El problema de este tipo de glaucoma es que va generando ceguera irreversible que el paciente no se entera porque es una ceguera que no es abrupta, va pasando, como el nombre lo dice, de forma crónica. Solamente como para mostrarles la diferencia, este es el nervio óptico de un ojo sano, que se ve muy bien los bordes, la excavación es el punto más amarillito en el centro, acá. Esto es un nervio afectado por glaucoma en el cual vemos que el nervio se ve mucho más pálido y que el punto amarillito que vemos acá en el centro, pues resulta que acá es todo esto. Eso quiere decir que el nervio está sufriendo y que ya no ve. Este es el campo visual de un ojo sano en el que vemos que casi todo está simplemente un puntito, que no hay escotomas. Este es un paciente que tiene un glaucoma correspondiente con este ojo, en el que el paciente prácticamente está viendo solamente por su parte superotemporal. Entonces el paciente prácticamente se está quedando ciego. Esto lo comento porque el paciente que no tiene síntomas y que no sabe específicamente si se está quedando ciego, si nota cambios en su visión, pues siempre es bueno recomendarle que visite porque puede ser tarde cuando consulte. Por el otro lado, el glaucoma agudo, que sí es una causa muy común de consulta, es sintomático. Es un glaucoma que causa un cuadro general muy intenso, el paciente tiene náuseas, el paciente tiene vómito, tiene malestar general, tiene una fotofobia intensa, el paciente no se encuentra, el paciente está francamente enfermo y el ojo está completamente rojo. Y ocurre porque la pupila se dilata y al dilatarse la pupila se bloquea el ángulo de la cámara. Entonces el líquido que circula entre la parte anterior y posterior del ojo se empieza a guardar en la parte anterior del ojo y sube la presión del ojo de forma abrupta, generando muchísimo dolor. Estos pacientes deben ser visitados de forma inmediata en urgencias porque el tratamiento se debe instalar inmediatamente para poder solucionarlo y evitar que tenga problemas posteriores. Como les digo, es un dolor ocular unilateral de inicio súbito, con compromiso del estado general, puede haber epífora, ojo rojo,
disminución de la agudeza visual, opacidad corneal y una midriasis no reactiva, o sea, la pupila está dilatada y no responde a la luz. Y el paciente no mejora con ningún tipo de analgésico. Este paciente, básicamente, no hay mucho que le podamos recomendar en la oficina de farmacia diferente a consulte por urgencias. Se le debe hacer un examen oftalmológico completo para descartar cuál es el problema y una vez hecho el diagnóstico poderle instalar el tratamiento con colirios hipotensores y controlar el tamaño de la cámara anterior mediante láser. Una de las causas más comunes que probablemente les consultarán en la oficina de farmacia es el ojo seco. El ojo seco tiene muchas causas, pero básicamente, para aclararlo, puede ser o por evaporación o por poca producción. O sea, una lágrima que se evapore mucho, ya sea porque la calidad es mala o porque el cierre palpebral no es bueno y se evapora, o porque el paciente no produce mucha lágrima, la mayoría de las veces por enfermedades reumatológicas, pacientes que han sido tratados con quimioterapias o radioterapias, o enfermedades específicas que hacen que haya resequedad de las mucosas. La clínica para ambos tipos de ojos secos es básicamente la misma, una queratitis punteada, que es este punteado como muy finito que se ve en la córnea, sensación de cuerpo extraño que es causada por esta misma resequedad de la córnea, irritación y visión borrosa. La visión borrosa puede ser muy borrosa o poco borrosa según qué tan seco esté el ojo. Y estos pacientes deben ser tratados con colirios lubricantes. Se les deben prescribir colirios lubricantes sin conservantes para que puedan utilizarlos tan frecuentemente al día como sea necesario. La dacriocistitis, ya pasamos a un cuadro infeccioso, es cuando la vía lagrimal se obstruye y al obstruirse la vía lagrimal el drenaje de la lágrima no se realiza, con lo cual el lago lagrimal puede infectarse. La lágrima se va acumulando en el saco lagrimal que está localizado en la zona de la nariz y como no se drena la lágrima se vuelve lo que llamamos agua estancada, que se puede contaminar y generar un cuadro infeccioso como el que vemos en la foto, en el que se ve una zona roja que probablemente está indurada, muy dolorosa, asociado a ojo rojo, puede haber secreción. Estos pacientes deben ser manejados con antibiótico inmediatamente y deben ser operados. El paciente debe consultar inmediatamente para poderse instalar el tratamiento antibiótico y programar cirugía de drenaje. Pasamos del ojo rojo a las patologías palpebrales. El lagoftalmos es lo más común, puede ser por parálisis o por retracción palpebral, y las inflamaciones palpebrales como la blefaritis, la disfunción de glándulas de meiomio, el orzuelo y el chalacio. El lagoftalmos paralítico ocurre por una parálisis facial y vemos que son pacientes que no pueden cerrar el ojo. Un ojo cierra muy bien y el lado paralizado, el ojo no cierra, entonces puede haber exposición de la superficie ocular. Pacientes que han sido sometidos a blefaroplastias, que se les han quitado mucha piel, igualmente no logran cerrar el ojo, quedan expuestos, o pacientes que tienen problemas tiroideos, que por la exposición y la retracción tampoco pueden cerrar el ojo, generando síntomas de exposición. Todos estos pacientes deben ser inicialmente manejados con lágrimas artificiales, con colirios lubricantes. Seguimos con la blefaritis, que es la inflamación del borde palpebral, que se genera esta caspita que se hace en el borde de las pestañas, aquí lo vemos más de cerca, y que deben ser tratados con toallitas de limpieza palpebral de forma bastante regular, idealmente diaria o interdiaria. Tenemos las inflamaciones palpebrales como la disfunción de glándulas de meiomio, que son glándulas que se obstruyen y no drenan normalmente la grasa, y los orzuelos o chalacios, que son obstrucciones de glándulas que hay en el borde del párpado y que al no drenar se pueden infectar o inflamar. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales y pueden ocurrir a cualquier edad de la vida. Y estos pacientes, todos los pacientes con patologías palpebrales deberían hacer limpieza palpebral con toallita frecuentemente. Por último pasamos a la patología senil, acá hay un pequeño errorcito, que es la catarata, la degeneración macular asociada a la edad y la retinopatía diabética. No son patologías, la catarata no es una patología claramente prevenible, pero existen en el mercado colirios que pueden ayudar a que el paciente desarrolle la catarata, se enlentezca el desarrollo de la catarata y que el metabolismo interno del ojo sea un poco mejor, entonces que el desarrollo de catarata sea o más tardío o más lento. Una catarata generalmente quita visión dependiendo de qué tan madura sea la catarata. Aquí vemos diferentes tipos, se va viendo la opacidad en el cristalino y mientras más opaco se vaya haciendo el cristalino, pues más se va disminuyendo la visión en el paciente. Cuando hay catarata, el tratamiento básicamente es quirúrgico, entonces básicamente lo que le podemos recomendar al paciente en oficina de farmacia es utilizar estos colirios que pueden retrasar la evolución. Una catarata puede asociarse a glaucoma cuando es muy grande.
Y por último vamos a hablar de la degeneración macular asociada a la edad, que es una patología que ocurre porque el metabolismo en la retina tampoco es correcto y se van acumulando ciertas sustancias en la retina que disminuyen la visión. Está la seca, que genera simplemente estos depósitos, o la húmeda, que puede generar sangrados y zonas de fibrosis en la zona de mayor visión del ojo, que es la mácula, con lo cual la disminución de la visión puede ser bastante importante. Y había dicho que esta era la última, pero la última es la retinopatía diabética, que ocurre en los pacientes diabéticos de larga data, usualmente después de 10 años, por eso los pacientes diabéticos deben ser revisados anualmente después de 10 años de diagnosticada la patología, independiente de la edad. Y se caracteriza por alteraciones de la circulación en la retina, donde se generan depósitos en la retina, hemorragias, y puede haber evolución a cuadros muy severos que afecten de forma importante la visión. Y para estos pacientes también es importante recomendarles colirios que les puedan ayudar a mantener un poco mejor la salud ocular y el metabolismo interno del ojo. Y creo que esto es todo por ahora. Ya está. Muchas gracias por la intervención. Nos han consultado varias cosas. Una es si el colirio natural lubricante puede empeorar una infección. No, claramente no, solo puede ayudar. ¿Vale? Sí. ¿Puedes explicarnos un poquito a nivel fisiológico qué hace un barrido? Tú ya lo has comentado, pero quizás sería interesante enfatizarlo. Básicamente, en la mayoría de los casos infecciosos que asociamos el colirio lubricante, lo utilizamos como mecanismo de barrido. Esto lo que hace es, cuando es una alergia, cuando es una infección, cuando hay un cuerpo extraño, lo que queremos es aumentar la concentración, digamos que de lágrima en el ojo, para que el mecanismo fisiológico de limpieza del ojo aumente temporalmente. Entonces, como cuando uno tiene un cuerpo extraño generalmente llora, eso es un mecanismo de defensa del organismo para limpiar el ojo. Pues si le mandamos un colirio lubricante, estamos ayudando nosotros al organismo a que haga ese barrido y esa limpieza del ojo. Si es un colirio que no tenga ningún tipo de conservantes, lo podemos utilizar con completa tranquilidad porque no le va a causar ningún tipo de daño al ojo. Por tanto, por defecto, podemos comentar que ante cualquier comunicación que nos hagan en la oficina de farmacia de una problemática del ojo, podemos recomendar un lubricante humectante, ¿vale? Ya veremos las características de cada uno de ellos. También otra de las preguntas que nos han avanzado, yo la dejaría quizás para el final, porque vamos a tratar específicamente lo que comenta de la gente mayor que presenta sequedad ocular y visión borrosa, ¿no? ¿Qué se le puede indicar, aconsejar? Hay un fitocolirio de la línea BIS específico. Entonces, si nos importa, dejamos esta pregunta en stand-by y luego entramos a contestarla. También, para saber vuestra opinión, queremos haceros una serie de encuestas que vamos a visualizar ahora a través de la pantalla, porque queremos saber vuestra opinión sobre si soléis recomendar lágrimas artificiales a vuestros clientes de manera habitual. Entonces os recuerdo que con el cursor, el ratón con el cursor, podéis contestar para si normalmente aconsejáis o no. Un 40% confirma que sí que lo recomienda. ¿Vale? Quizás ahora podéis tener la tranquilidad, este porcentaje sigue subiendo. Vemos que casi un 50% de los encuestados estaban contestando que lo recomendaban. Otra pregunta que debemos hacer dentro de esta encuesta es: ¿valora el hecho de que los colirios sean naturales y sin conservantes? Y tenéis dos alternativas, sí o no. Mientras van respondiendo, voy a responder una pregunta que hay en el chat. Están preguntando cuáles pueden ser las posibles causas de una blefaritis. Una blefaritis no tiene una causa específica. Estas de esas enfermedades que realmente no podemos explicarle al paciente por qué sucede. Es básicamente el tipo de piel y el tipo de persona. Generalmente no hay nada que el paciente haga o pueda dejar de hacer que le cause la blefaritis. El que va a tener blefaritis la va a tener. Y lo único que podemos hacer es simplemente recomendarle la limpieza palpebral con toallitas para evitar que la blefaritis le desarrolle en problemas más importantes como sequedad ocular o los orzuelos o los chalazions. Pero no hay una causa específica para la blefaritis. Vale.
La siguiente pregunta de la encuesta es si sus clientes, pacientes, les manifiestan espontáneamente el pedir fitocolirios o se los recomienda usted. 50%. El 50% nos ha manifestado que valoran que no tengan conservantes, eso sí. es importante. Sí, el 50% ha manifestado que valoran de que no tengan conservantes. ¿Vale? También esto va un poco ligado a lo que ha ido comentando. Respecto a la pregunta de los fitocolirios, que ahora está saliendo el resultado, vemos que normalmente es el paciente el que pide que precise un fitocolirio, porque él ya valora el que sea un producto a base de plantas, porque le da todos unos aspectos de mejora diferentes. Y pasamos a la segunda parte. Entonces la doctora Luma ha ido explicando una serie de situaciones y lo que tendríamos que empezar a introducir en el consumidor es el hábito del consumo, de la utilización de colirios de forma habitual. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en salud bucal se acepta el utilizar cepillos, pastas dentales y colutorios, las personas tenemos que empezar a tener dentro de nuestros hábitos la utilización de colirios. Estamos en una sociedad donde el ojo tiene una serie de agresiones, tanto por sustancias, como es el caso del humo o el polvo, o situaciones como es el caso del ordenador, trabajo al aire libre, agua de mar, piscinas, esfuerzos oculares prolongados, fatiga ocular, etcétera, etcétera. Por ello, PharmaDiet presenta los fitocolirios BIS para el alivio y cuidado ocular. Tiene 3 líneas: BIS Active, BIS Glic y BIS Relax. Estos fitocolirios tienen unas características muy determinadas. Son para uso puntual o uso de cuidado prolongado. Pueden ser utilizados por cualquier miembro de la familia, desde los bebés hasta gente de edad, por su facilidad de uso, y cuentan con un formato que se adapta a cada necesidad, en monodosis para el uso puntual o en polidosis con el sistema NEO, que ahora os explicaremos, y siempre con la garantía de estar indicado por profesionales sanitarios. El sistema NEO es un sistema que es un filtro Aptar que está patentado, que permite la no exposición del colirio con el exterior. Ello aporta el no presentar conservantes, porque esta membrana impide el paso hacia el interior de los agentes agresivos que pueden alterar la formulación del colirio. Este filtro Aptar nos permite tener 3 meses abierto el colirio sin que haya problemas de exposición a agentes externos. Dentro de los fitocolirios BIS presentamos la línea BIS Relax, que los podemos utilizar en caso de enrojecimiento para refrescar, desfatigar y como calmante. Presenta las monodosis y el sistema NEO. ¿En qué situaciones podemos recomendar BIS Relax? Pues en el caso de presencia de agentes externos irritantes, humo, viento, contaminación, agua de mar o piscina. Concentración visual prolongada. Hay que tener en cuenta que cada vez estamos más expuestos a ver a través de dispositivos, móviles, tablets, ordenadores, pantallas de televisión, y esto produce una fatiga ocular. Falta de sueño también nos produce una fatiga ocular. Y por último, exposición prolongada a los rayos solares. Las características de BIS Relax vienen determinadas por sus componentes. Tenemos por un lado la eufrasia, que es utilizada en medicina durante más de 70 años por sus propiedades para la rojez, hinchazón, para evitar el ardor de la conjuntiva y la sensación de cuerpo extraño. Diferentes estudios han determinado que el 85% tanto de los médicos como de los pacientes consideran que tiene unas buenas propiedades. Otro de los componentes de BIS Relax es el té verde. El té verde ya es conocido por sus polifenoles que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios. Otra de las plantas que nos encontramos en BIS Relax es la Mamelis,
que ha sido aprobada para la inflamación y la sequedad tópica y para alivio sintomático de la sensación de picor y esquezor. Y por último tenemos una planta muy utilizada que es la manzanilla por su actividad antiinflamatoria y evitación de irritaciones e infecciones. En el caso de sequedad ocular y alergias, podéis recomendar Bisactive porque nos aportará un alivio natural de la sequedad ocular, una lubrificación, una hidratación intensa y duradera y una acción pelicular protectora. Es lo que comentábamos anteriormente con lo que decía la doctora Vázquez, ¿no? Que en caso de infecciones, Bisactive nos permite esa lubrificación, esa hidratación que nos puede ayudar a limpiar el ojo. Además, en ambientes secos, uso de lentes de contacto, cambios hormonales, como es el caso de la menopausia, el embarazo, los anticonceptivos orales y otros medicamentos, como es el caso de los antidepresivos, que tienen efectos secundarios que pueden producir sequedad. En el caso de postcirugía ocular, por todas las características que hemos estado comentando, y enfermedades autoinmunes. Estas propiedades de Bisactive vienen dadas por el ácido hialurónico, la aloe vera y la centella asiática. Es una fórmula completa porque, por un lado, tenemos el efecto humectante tanto del ácido hialurónico como de la aloe vera, como el efecto cicatrizante de la centella asiática. Hay que enfatizar que el ácido hialurónico produce una acción filmogénica sobre el ojo que permite protegerlo y evitar evaporaciones de la humedad. Además de la presentación de las monodosis y de las polidosis, en Bisactive también tenemos las toallitas que nos permiten hacer la higiene y el cuidado en aquellas zonas que precisan de una limpieza en todas las situaciones que ha comentado la doctora Vázquez, ¿no? La composición de las toallitas es la misma de la línea Bisactive, presenta ácido hialurónico, aloe vera y centella asiática. Nos permite tener cuidado de las pestañas, del borde parperal y de la higiene de párpados y puede utilizarse tanto en bebés como en cualquier miembro de la familia. La sequedad y deterioro ocular asociado a la edad sería el campo para Bisglip, y esto viene relacionado un poco con una pregunta que se había hecho en el chat que decía, para gente mayor con sequedad ocular y visión borrosa, ¿qué le podemos recomendar? Pues aquí tenéis el producto de recomendación. Es un producto de indicación farmacéutica porque aporta visión clara y nítida, presenta una acción vasoprotectora, una acción antioxidante y una acción hidratante. Entonces, lo podemos indicar en el caso de alivio de la opacidad del cristalino, en caso de escasez de lágrimas, de retina menos sensible y en caso de vasos sanguíneos delgados o endurecidos o atrofiados que va produciendo la edad. Sus características vienen dadas por su composición, que es la N-acetilcarnosina. La N-acetilcarnosina es un antioxidante que contribuye al mantenimiento de la agudeza visual, previniendo el deterioro visual asociado a la edad y a las condiciones ambientales agresivas. El Vaccinium myrtillus es una planta muy utilizada en Italia, muy conocida en Italia, que se utiliza mucho en el deterioro senil en general. En el caso del fitocolirio, ayuda a secuestrar radicales libres causantes del deterioro en el cristalino y contribuye a regularizar la microcirculación y la nutrición ocular. Y por último tenemos el condroin sulfato para propiedades viscoelásticas que también aportan nutrición ocular. Si hacemos un resumen de la línea de los fitocolirios BIS, tenemos BIS Relax con dos presentaciones, la polidosis con el sistema NEO y las unidosis, y lo podemos utilizar en caso de rojez para refrescar, para evitar la fatiga que se ha producido en diferentes situaciones o como calmante. En cambio, la línea Bisactive tiene tres presentaciones, la polidosis, la monodosis y las toallitas. Lo podemos utilizar para alivio natural de la sequedad ocular, la lubrificación,
la hidratación intensa y duradera y la acción pelicular protectora. Y por último, Bisglip, a partir de los 50 años, es de indicación para la visión clara y nítida, para que ejerza el efecto vasoprotector y ayude en lo que comentaba la doctora Vázquez, ¿no? Estas patologías seniles, retardarlas en el tiempo o evitar su aparición. Aunque sabemos que van a aparecer, pero se puede enlentecer esa aparición. Luego, por su acción antioxidante y su acción hidratante. Hay que distinguir que la familia de los fitocolirios bis no presentan conservantes, por tanto, en casos de irritaciones, volvemos a enfatizar, se pueden utilizar, son compatibles con lentes de contacto y en el caso de introducirlo con colirios medicamentosos, solo hay que tener en cuenta de que no interaccionen, dejando 1 hora, 2 entre una aplicación de un producto u otro producto. El modo de empleo es muy sencillo, hay que lavarse las manos antes de utilizar cualquier fitocolirio. En el caso del sistema NEO es cuestión de aplicar una gota en cada ojo presionando el envase. En el caso de la monodosis hay que dejar 1 o 2 gotas y desechar la monodosis al cabo de 12 horas para evitar que se pueda contaminar. Y las toallitas pues simplemente se pueden utilizar tanto en párpado como pestañas como en el borde parperal. Y nada, vamos a ver si tenemos más dudas o podemos lanzar las preguntas a ver si nos funciona el sistema. La pregunta es, ¿suele recomendar toallitas oftálmicas? Por ahora solo un 10%. Suele recomendarlo. No sé si todavía estáis votando. Subimos al 20%. Un 30% confirma que sí que suele utilizarlo y hay un 5% que no. Entonces, en el chat hay una pregunta que dice, muchos pacientes me preguntan cómo pueden quitar la sensación de arenilla en el ojo. ¿Qué podemos recomendar? Lágrimas artificiales. Perdón. Lágrimas artificiales, en principio con la línea que hemos hablado ahora recientemente, podemos utilizar tanto el Birrelax como el Bisactive. Está indicado en cualquier tipo de sensación de cuerpo extraño. Básicamente resequeda en la córnea lo que genera esta sensación de arenilla. Entonces cualquiera de estos 2 colirios puede ayudar. Vale. Y quizás la última pregunta que podíamos lanzar es si sabían de la existencia del colirio Bisglip, que está indicado en pacientes mayores de 50 años para prevenir las cataratas. Por ahora están ambos, había gente que sí, gente que no. Vemos que no, entonces esperemos que esta información que os hemos aportado os pueda servir para hacer una buena indicación farmacéutica con este producto a toda aquella población mayor de 50 años, porque es una manera de enlentecer la aparición de estas enfermedades seniles en el ojo. Sí, nos preguntan si las toallitas sirven para quitar el maquillaje. Depende del tipo de maquillaje, arrastrará las sustancias del maquillaje o no, pero sí que te van a limpiar a nivel de evitar de que te puedan producir una reacción a alguna composición de este maquillaje. ¿Cómo puedo retrasar la degeneración macular asociada a la edad? A ver, existen en el mercado diferentes sustancias que pueden ayudar a ello, ¿vale? En el caso de Bisglip es un coadyuvante a tener en cuenta en la degeneración macular, como quizás alguna cosa que podrías... Existen complementos vitamínicos que pueden también ayudar a retrasar la degeneración macular. Lo que es claro es que cuando hay una herencia importante en la familia se debe hacer un chequeo rutinario porque el riesgo existe y se pueden hacer cosas para retrasarlo, pero no necesariamente evitarlo. Entonces, hay un estudio sobre antioxidantes, ¿cómo se llamaba este estudio? No me acuerdo. Espérate. Que hablaba de antioxidantes. Os hemos comentado que Bisglip tiene antioxidantes, por tanto también puede servir para evitar el deterioro. Y luego nos preguntan para los bebés, si las toallitas se pueden utilizar en los bebés. Sí, perfectamente. Estamos hablando de que son fitocolirios, son plantas medicinales y no llevan conservantes.
por lo tanto son de elección. No es que se puedan utilizar, es que son de elección en bebés por lo que hemos comentado, por sus características. Bueno, no nos saldrá el nombre del estudio, pero hay un estudio... Ya me acordé del ARETS. El ARETS es un estudio que tiene pues muchos años. Se hizo una primera batería con una población de pacientes muy amplia y se vio que los antioxidantes ayudaban a enlentecer la progresión de la degeneración macular. Se hizo una segunda ronda con la asociación de omegas y los resultados de este estudio no eran tan claros como en el caso de los antioxidantes. Por tanto, tanto en la primera ronda con el estudio ARETS como en la segunda ronda del estudio ARETS se determinó que los antioxidantes podían enlentecer la progresión de la degeneración macular asociada a la edad. Bisglip, ya hemos dicho que presenta dos componentes antioxidantes con que pueden enlentecer esta progresión. Las ventajas del NEO. Bueno, las ventajas del NEO es porque ese filtro Aptar impide que el aire que se pueda introducir en el colirio pueda contaminar el colirio. Lo que hace el filtro Aptar es expulsar el aire que se ha introducido al expulsar las gotas de colirio. Por tanto, no necesita conservante. Nos pregunta si la N-acetilcarnosina llega al cristalino. Según los estudios clínicos, que si alguien está interesado se le facilitaría a través del delegado comercial, demuestran que sí. Las ventajas del NEO es por el filtro Aptar, que impide el retroceso del aire que se produce cuando tú instalas una gota en el ojo. Entonces, al evitar que ese aire que puede estar contaminado entre en contacto con el colirio, es cuando evitas que necesite conservantes. En principio dura 3 meses. Yo creo que una de las ventajas principales de este tipo de sistema es que no a todos los pacientes les gusta o les es fácil utilizar las monodosis. En algunos casos, según el paciente, le queda un poquitín incómodo utilizar la botellita de monodosis, con lo cual utilizar una botella que tiene que cambiar cada día no es buena idea. En cambio, el NEO puede utilizar una botella grande que puede durar 3 meses y le queda más fácil utilizarla. Va mucho, yo creo que la comodidad del paciente. Simplemente puede tener un colirio sin conservante en una botella grande que le va a durar 3 meses en vez de en un montón de botellas pequeñitas. Es exactamente el mismo colirio, pero es básicamente comodidad del paciente. Nos están preguntando si Bisglip sería equivalente a Bisactiv. No, porque en el caso de Bisglip hemos hablado de que tenemos, por un lado, unas propiedades muy determinadas, que es la N-acetilcarnosina, ¿vale? Y luego tenemos cuyas propiedades antioxidantes previenen el deterioro de la visión. Por otro lado tenemos el Vaccinium myrtillus, que ayuda a secuestrar los radicales libres causantes del deterioro en el cristalino y contribuye a regularizar la microcirculación y la nutrición ocular. Y por último tenemos el condroin sulfato con propiedades viscoelásticas que también aportan nutrición ocular. Carmen nos pregunta para las alergias qué producto sería más adecuado. ¿Podemos diferenciar las alergias bacterianas de las víricas? Las infecciones, clínicamente se pueden diferenciar, pero la pregunta, hablan de las alergias y básicamente las alergias son iguales independiente de cuál sea la causa. Lo ideal sería utilizar el Bisactiv. A ver, cualquiera de los dos se puede utilizar, pero el mejor sería el Bisactiv porque tiene componentes que ayudan un poquitín más con la alergia, además de los componentes hidratantes. En cambio el otro es más componente hidratante y lubricante que para las alergias. Sí, por el efecto antiinflamatorio de algunos de sus componentes sería más ideal Bisactiv. Exactamente. Nos preguntan el sistema NEO, el uso continuo, ¿cuánto dura? 3 meses. Se aconseja que durante 3 meses se pueda utilizar de manera habitual. ¿Son todos los componentes naturales? Sí, ya hemos comentado de que es a partir de plantas, ¿vale? Por eso los llamamos los fitocolirios. Pues muchas gracias
por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda. Esperamos de que a partir de esta información que hemos y esta formación, ambas cosas, podáis tener muy claro en qué situación indicar cada uno de los productos y dar un mejor servicio en vuestra oficina de farmacia con todo el tema de ocular que se pueda presentar. Sí, os recordamos que si en algún momento os habéis introducido en la presentación una vez iniciado, se colgará en un par de días el vídeo y podréis verlo de una manera pues más tranquila. Muchas gracias y hasta la próxima formación.